Buenos días a todos. Empezamos el último tema del temario de BAU. La verdad es que, es una satisfacción siempre llegar al final del temario. En segundo de bachillerato, que es un curso muy exigente tanto para el alumnado como para el profesorado, porque hay mucha presión por completar el temario. Así que, es una gran satisfacción llegar al final. El último tema, como veis en el temario de BAU, es el bloque 6, se conoce como la universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. Bueno, este tema es un tema que normalmente no cae en EBAU. He mirado los últimos 3 años, los exámenes de los últimos 3 años y no cae ninguna pregunta, excepto el Museo Guggenheim de Bilbao, y ni siquiera cayó en junio o en septiembre, era uno de los suplentes, así que es un tema con pocas probabilidades de caer. Pero aún así, pues nosotros vamos a verlo. Como veis, el punto 1 se dedica a la arquitectura al margen del estilo internacional, 2 puntos, arquitectura postmoderna, arquitectura high-tech y deconstructivismo. El punto número 2 hace referencia a la escultura y al minimalismo en la escultura. El punto 3 habla del arte abstracto y sus tendencias pictóricas, el expresionismo abstracto norteamericano, el informalismo europeo y la abstracción geométrica. Y por último, el punto 4 habla de las principales corrientes figurativas, el arte pop o pop art, la nueva figuración y el hiperrealismo. Bueno, ¿dónde vamos para preparar el temario? No vais a encontrar tema teórico sobre el bloque 6, así que deberéis dirigiros a mi blog. No sé si os acordáis de la dirección del blog. La dirección del blog, a ver si lo levantamos esto un poco para que se vea, es kiko-mediosociales.blogspot.com y la entrada más reciente, si os fijáis, es bloque 6, segunda mitad del siglo XX. Si queréis que os aparezcan solamente las entradas de historia del arte, tenéis que ir a la derecha a etiquetas. Aquí vemos el apartado de etiquetas. Y dentro de etiquetas, si seleccionáis segundo back art, pues solamente os salen las entradas relativas a la asignatura de historia del arte. En este caso sería la última entrada de historia del arte, que sería bloque 6, y hacemos clic, bloque 6, segunda mitad del siglo XX. Vemos aquí pues la estructura que hemos visto antes, la arquitectura postmoderna, high-tech y deconstructivismo en arquitectura, el minimalismo, el expresionismo abstracto estadounidense, el informalismo europeo, la abstracción geométrica, el arte pop, la nueva figuración y el hiperrealismo. Bueno, pues vamos allá. Vamos a bajar esto otra vez un poquito para que no nos moleste la barra de... Vale. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué es la arquitectura postmoderna? Bueno, pues como veis aquí en la entrada de Wikipedia, la arquitectura postmoderna fue una tendencia arquitectónica que se convierte en movimiento en torno a los años 70, continuando su influencia, como dice Wikipedia, hasta nuestros días. Es un movimiento que emana del estilo internacional, del movimiento moderno en arquitectura, pero con algunas novedades. Si vemos aquí, se ponen como ejemplo de arquitectura postmoderna el edificio Portland de Michael Graves en Portland, Oregón, o el edificio Sony que vamos a ver ahora. Originalmente era el edificio de la compañía AT&T de Philip Johnson en la ciudad de Nueva York. Bueno, ¿por qué se caracteriza el postmodernismo en arquitectura? Pues vamos a ver una arquitectura que se parece mucho a la arquitectura racionalista, pero en la que aparecen nuevos elementos. Por ejemplo, se vuelve al ornamento en las fachadas. Si la arquitectura racionalista se caracterizaba por el uso de volúmenes simples, sin ningún tipo de ornamento o decoración, pues van a volver la decoración a las fachadas de los edificios. También, como vemos aquí, se va a promover el uso de superficies inusuales, intentando evitar las superficies totalmente lisas, y también el uso de ángulos que formen 90 grados. Bueno, el principal artista que tenemos es Philip Johnson, que como veis aquí, pues nació a principios del siglo XX y falleció en 2005, a principios del siglo XXI. Es un arquitecto estadounidense.
Y el principal edificio postmodernista que vamos a estudiar de él es el edificio Sony Building, aunque originalmente se produjo para la empresa AT&T. Está situado en Manhattan, en Nueva York, y es considerado, como dice el pie de foto, uno de los máximos exponentes del postmodernismo arquitectónico. Si nos fijamos, el edificio sigue siendo un edificio racionalista o funcionalista, es básicamente un prisma, es un edificio de forma simple. Sin embargo, vemos la introducción de algunos elementos que nos recuerdan pues al pasado grecorromano, ¿no? Estamos viendo un frontón en la parte superior con un orificio. Bueno, esto sería la arquitectura que hemos dicho postmoderna y el ejemplo de Philip Johnson. El segundo tipo de arquitectura del que nos habla el temario se llama arquitectura high-tech, y esas siglas pues significan arquitectura de alta tecnología. Como vemos aquí, el término empezó a usarse en el año 78, prácticamente en los años 80. Hay quien a la arquitectura high-tech también la ha llamado tardomodernismo. Bueno, básicamente, como vemos aquí, ¿de qué estamos hablando? Decía que había una desilusión creciente en el mundo de la arquitectura sobre el progreso y la evolución del estilo arquitectónico. Se habla de que los desarrollos de Le Corbusier condujeron a una ciudad terriblemente monótona, estandarizada. Y bueno, ¿en qué avance supone la high-tech? Pues la introducción del mundo de la industria, de las estructuras propias del mundo industrial en la arquitectura. ¿Cuál es el principal exponente que tenemos? Principal obra, pues el Centro Pompidou, que como vemos aquí es un centro de arte que está en París, que fue diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. Y como vemos aquí, fue inaugurado en el año 1977. En la imagen no se aprecia bien, pero si nos acercamos en esta imagen más cercana, lo que vemos es que el Centro Pompidou, aunque hoy en día no nos resulta una arquitectura llamativa, pues en los años 70 pues sí lo era. ¿Por qué? Porque introducía muchos elementos propios más bien de las naves industriales o de los edificios industriales que había en la periferia de las ciudades, pero en este caso empleado un centro artístico. El hecho de que se accediera al edificio mediante escaleras mecánicas era algo sorprendente a finales de los años 70. Y el uso de los nuevos materiales pues implicaba una renovación arquitectónica. Bueno, arquitectura postmoderna, arquitectura high-tech, y el tercer apartado arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX es el deconstructivismo en arquitectura. Y claro, la pregunta es obligada. ¿Qué es el deconstructivismo? Bueno, pues como vemos en esta entrada, es un movimiento arquitectónico que se inicia en la década de los años 80 del siglo XX. Y como vemos por aquí, es una arquitectura que tiene interés por el diseño no lineal, va a evitar la línea recta, y que muestra un gran interés por la manipulación de la superficie de las estructuras y por una geometría no euclidiana, es decir, una geometría que huye de las formas rectas, de la línea recta. En teoría el nombre procede del constructivismo ruso, movimiento artístico de los años 20 en Rusia, aunque no tiene relación directa con él. Y el edificio más emblemático que suele caer en los exámenes es un edificio de Frank Gehry. Como veis aquí, Frank Gehry nació en el 29, el año de la crisis de la bolsa de Nueva York, y como vemos no aparece fecha de fallecimiento porque es un arquitecto que todavía está vivo. Es un arquitecto de nacionalidad canadiense, aunque está asentado en los Estados Unidos. Y como vemos aquí, vemos que el edificio pues, más emblemático del deconstructivismo es el Museo Guggenheim de Bilbao. El Museo Guggenheim de Bilbao, bueno, ya hablamos en el tema anterior de la Fundación Guggenheim por el Museo Guggenheim de Nueva York.
La Fundación Guggenheim es una fundación de arte contemporáneo fundada por la familia, por la hija de Salomón Guggenheim, por Peggy Guggenheim, que ha tenido mucho éxito, tiene varios museos en distintas partes del mundo, el de Nueva York, el de Bilbao, uno pequeño en Venecia y creo que tiene 2 sedes también en Asia. Y bueno, este proyecto de Frank Gehry es un proyecto de museo que, bueno, fue muy polémico al principio porque los costes del edificio eran bastante elevados. Esta superficie de aquí está cubierta con placas de titanio, que es un elemento químico bastante caro, pero que le otorga al edificio pues una variabilidad a lo largo del día enorme. Conforme la luz, estamos viendo cómo va iluminando la luz las distintas placas de titanio, pues las superficies parecen superficies dinámicas que van cambiando con la luz a lo largo del día. Se ha convertido en un edificio emblemático de la ciudad de Bilbao y atrae a mucho turismo. Cuando Bilbao era una ciudad, no era una ciudad predominantemente turística durante el siglo XX, sin embargo, San Sebastián tenía mucho más tirón, por ejemplo. Sin embargo, a partir de la construcción del Museo Guggenheim, pues Bilbao se ha convertido en una ciudad bastante turística. También esta zona de la Ría, que era una zona industrial, que, bueno, debido a la reconversión industrial y la crisis de la industria vasca, pues toda esta zona se reformó en un bulevar, como vemos aquí, con zonas jardinadas, zonas para pasear, hacer deportes, centros culturales, y bueno, pues supusieron una revolución en la ciudad de Bilbao. De hecho, se habla del efecto Guggenheim, que es el efecto que muchas otras ciudades del mundo persiguen al construir edificios emblemáticos. Por ejemplo, algo así se perseguía en Sevilla con el edificio de las setas del centro. Bueno, hemos hablado de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX y dejaremos para otro vídeo continuar con la escultura de la segunda mitad del siglo XX y las tendencias pictóricas de las que hablamos antes. Bueno, un saludo y continuamos en el siguiente vídeo. Hasta luego.